Shalom Aleichem, everybody. Okay, so we're still on the first article of faith. Still a very quick recap of where we are, and then we'll get started. I just want you to pay attention to the fact that so far we have not gotten to any of the content first uh, first article of faith as it is different from any of the other ones. We're still at the prelude. In other words, every one of the first uh, five begins, I believe, with perfect faith that the Creator, blessed be His name. We haven't even gotten to blessed be His name. We just gotten to Creator. Okay, that thing is the same by each one of the first five. Okay, let's deal with this last thing, which is blessed be His name. We don't hear you. Sorry, I was on mute. Bueno, entonces vamos a llegar a. Hoy estamos en el primer artículo de fe y estamos en la primera sección, esa sección que empieza con que las primeras 5 de los 3 artículos de fe empiezan con esto, que dicen que creo con perfectamente fe, que hasta ahí hemos llegado, no hemos llegado a la segunda parte que es bendito sea Hashem. Y ahorita vamos a hablar de qué se trata esta segunda parte. Okay, so now, what's the basic thing we've learned so far? I believe we dealt with the thing of I. Who do you think you are? Your existence is only on Hashem every moment, right? So I believe we learned the whole thing with the Hebrew alphabet, which means we're talking about faith, which is something which is yetziv, something which is strong and stands on two legs, encompasses everything. There can be nothing that can shake this faith. Okay, I believe with perfect faith, shalom, which we've learned about, means that we're talking about something which is complete. Nothing's missing. There's no part of this that I don't, nothing that's possibly missing whatsoever. That the creator Bore, not the one who created, the one who is constantly recreating. Now let's just stop for a moment and see with what is he recreating, and then we'll get to blessed be his name. Bueno, entonces para un repaso, ya hablamos de lo que significa el yo. El yo creo con perfectamente fe, de que no nada más eres tú, no eres también eso lo de fe. ¿Qué es lo que es tener fe? Entendimos que eso es lo de tiene que ver con cuando tienes una fe perfecta, cuando tienes emet, eso se para en dos pies, no se puede, no se derrumba fácilmente. Y ahora eso con perfecta fe es tiene que ver con shalem, ¿okay? Como es shalom, ¿verdad? Shalem, que viene de esta raíz que es perfecto, es totalmente completo, no le falta nada a esto, es una fe totalmente perfecta. Y después de esto vamos a hablar de lo del creador. La segunda parte que dice bendito sea su nombre. ¿Qué exactamente significa esta segunda parte de bendito sea su nombre? Okay, so with what is Hashem recreating every split second? We did the whole thing with the physics yesterday. You understand that people who are doctors in physics today understand that all matter comes from energy. Otherwise, Hiroshima never blew up. And it's a relationship of energy and force. We did the whole thing. Okay. And we went through the concept of the theory of the conservation of energy, which they threw into the garbage pail and sent to dump a long time ago. Okay. It doesn't exist. Okay. All of the energy which is recreating the world is coming in from some outside source constantly. This is what physicists today believe. Okay. Zohar said this thousands of years ago. What is that source of force energy that's coming in from the outside? With what is Hashem recreating the world every split second? Now let's take a look at that.
Bueno, entonces Ram había hablado ayer de esos temas de lo que qué significa ser el creador. ¿Qué es el creador? No el que creó, pero el que sigue creando a cada instante. ¿Qué significa eso que sigue creando a cada instante? ¿Y cómo es, eh, cómo se trata de esto? ¿Cómo lo hace Hashem exactamente? ¿Cómo es que crea la realidad para nosotros y este mundo? ¿Cómo lo crea a cada instante? Hablamos de eso, todos los de la física que tiene que ver con eh, exactamente la ciencia que tiene que ver con esto. Y también hablamos del concepto de cómo se conserva la energía y exactamente de cómo eso, el rap explicó todo eso ayer. Y hablamos que donde está la ciencia ahora en día es exactamente lo que ya había dicho el Zohar, había hablado de eso hace miles de años. Entonces, para los judíos no es nada nuevo estos temas exactamente, que apenas la ciencia se está dando cuenta de cómo trabaja la energía en este mundo y cómo se está recreando a cada instante, de dónde viene esta fuerza de energía exactamente es de lo que vamos a hablar ahorita. I'm going to give you two statements, one from the Zohar and one from the members of the Great Assembly. We'll have to explain who they are. Okay, let's first deal with the Zohar. The Zohar tells us that Kuchabrichu istakel ba'oraisa ubara alma. What does that mean in Aramaic? It means the Holy One, blessed be He, looked into His Torah, which is His infinite will, His instruction, and through it, He created the world. Now we have to put that together with the next statement, which comes from the members of the Great Assembly. But let's stop for a moment and contemplate on what that means for a moment. Hashem, as Pirkei Avos tells us, the ethics of the fathers, Hashem uses the Torah, which is His infinite will, to create the world. Everything that exists, every spiritual force, every physical force, Hashem is constantly recreating through His Torah. Where do we see the constant? Okay, now we need to turn to the sentence of the members of the Great Assembly, which we say 3 times. We say it every day in the morning. Okay, let's get to that statement after the translation. Bueno, entonces vamos a hablar de dos cosas que se platicaron, una en el Zohar y una cosa que dijeron los hombres de la Gran Asamblea. También vamos a explicar exactamente quiénes fueron ellos y de qué se trata eso. Pero en el Zohar dice que bendito sea su nombre, crea esta realidad viendo dentro de su Torah, por medio de su Torah, es por el medio que llega a crear esta realidad, y no nada más la creación que ya hizo, pero la creación que sigue haciendo cada instante. Y no nada más las cosas espirituales, pero también las cosas materiales, Hashem crea a todo instante por medio de su Torah. Entonces, para entender esto, después de esto, los miembros de la Gran Asamblea dicen algo también que va de acuerdo con esto. Nos va a decir el Rab exactamente qué es. Okay. What was the Grand Assembly? Okay, at the beginning, the first generation, actually the very inception of the first generation of the Jews who came back at the time of the beginning of the Second Temple, they reestablished the Sanhedrin. At this point, there still were prophets. You guys don't know what a prophet is yet. We'll get that in the second section of the Articles of Faith. Suffice it to say, they were the last generation. There will not be, cannot be, absolutely impossible for there to be another prophet until the times of the Mashiach. Okay, your homework assignment, read it, Don Olam. It's in there. You'll understand it. Okay, so the Grand Assembly had many members who were still prophets from before. And they canonized what goes inside the Tanakh. They established our Siddur. They wrote Adon Olam, which is the basic issue of what everything that we believe in, that we'll have for all generations. They stated, and it's inside of the brachas before Shema that we say every morning, Uv tuvo michadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. And through His good, we'll discuss that in a minute, and through His good, He recreates the world every split
second. Okay, let's dissect the sentence. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron estos miembros de la Gran Asamblea? Los miembros de la Gran Asamblea fueron los judíos que regresaron de Babilonia y otras partes hacia Eretz Israel. Fue la primera generación que regresaron a construir el segundo templo. Esta primera generación muchos de ellos eran profetas y eran los últimos profetas que existieron, estos los miembros de la Gran Asamblea. Y sabemos que ya no tenemos profetas. Después de estos profetas no es posible que haya profetas. Entonces, hasta el tiempo del Mashiach, eso lo sabemos muy bien, tenemos una tradición de eso, y de esto lo habla también en Adon Olam, dice el Rab, para que lean el libro de Adon Olam, por favor. Eh, y dice el Rab, eh, estos miembros de la Gran Asamblea, exactamente qué fue lo que hicieron. No nada más eran profetas, pero ellos eran los compusieron esto de Adon Olam, ¿ok? Y también canonizaron todo el Tanaj, y también fueron los que pusieron el Sidur como lo conocemos casi ahora mismo. O sea, ellos establecieron el Sidur de la manera que lo conocemos ahora. Obviamente hay diferentes tradiciones, muy pequeñas distinciones entre diferentes tradiciones, pero en realidad ellos pusieron todo esto, hicieron toda esa gran tarea de hacer todo esto, la liturgia, para el mundo judío. Y entonces, ellos dicen, los miembros del Gran Asamblea, dice que Hashem, por medio de su bien, llega a recrear el mundo a cada instante. Vamos a hablar exactamente, nos vamos a ir palabra por palabra para entender exactamente qué es lo que llega a significar esto. Okay. Uv Tuv, and through his good, he recreates the world every split second. So if we're going to be, use poor men using the English language, oh, he's so good and everything's just good, and it means nothing. It's completely meaningless to you. Meaningless words. Meaningless. Okay, you want to know what it means? What's Tov? What's good mean? Well, let's take a look at the wisest man that ever was or ever could be. There was a man named Shlomo HaMelech, King Solomon, who at the time that his father died, King David, was 12 years old and he was going to be taking over the throne. And Hashem asked him, which would you prefer, wealth and power or wisdom? And he said, wisdom. Hashem said, because you chose properly, you're going to get more of both of these than anybody else ever will have. There never was and there never will be a man as wise as Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech said, what's the definition of good? He says, anytime you see in the Torah, Chazal, the word tov, he says in Mishlei, which is in Proverbs, this is one of the three books he wrote. He wrote Proverbs, he wrote the Song of Songs, and he wrote Ecclesiastes. So he said in Proverbs, he said, he said, Ein Tov Ella Torah. Anytime the Torah uses the word Tov, good, it is a symbol that you should start thinking it's referring to Torah. So that means when the members of the Grand Assembly, who are prophets, this is not some fly-by-night, it's not a bunch of soothsayers or freaking idiots from other religions. We're talking about real prophets that Hashem speaks through them. When they say Hashem through his good recreates the world every split second, let's translate that. Through his Torah, he recreates the world every split second. Second. Yeah. Bueno, entonces, esto de uftuvo, la primera palabra que vamos a traducir, uftuvo
significa por medio de su bien o por medio de su bondad. Entonces, Tov es lo bueno, es algo bueno por medio de lo bueno que es Hashem. Entonces, en realidad no significa exactamente, estamos usando lenguaje normal, dirías, bueno, es que Hashem es muy bueno, Hashem es muy bondadoso, obviamente que lo es, pero no está hablando exactamente de eso cuando dice por medio de su bien. Cuando habla por medio de su bien, vamos a ver qué significa Tov en hebreo, exactamente qué nos quiere decir la Torah cuando dice Tov. Y para esto podemos usar la definición que usa el hombre más sabio que existió en todas las generaciones o que va a existir en todo el mundo. Y estamos hablando de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, sabemos que él tomó el trono de su padre David Amelech cuando apenas tenía 12 años. Y Hashem le preguntó a Shlomo Melech que él qué quería, si tenía un deseo de, de, de tener entre riqueza y poder o de sabiduría, él qué escogía. Y Shlomo Melech pidió a Hashem que le diera sabiduría. Y Hashem le dijo, escogiste muy bien, entonces porque escogiste muy bien, yo te voy a bendecir con más de estas dos cosas que cualquier persona en este mundo y en todas las generaciones que vayan a existir en el futuro. Entonces sabemos que Shlomo Melech es el hombre, fue el hombre más sabio que llegó a existir en cualquier tiempo que te encuentres. Entonces, él escribió Proverbios, escribió otros dos libros, Eclesiastis y el Cantar de Cantares, etc. Y en esto, en Proverbios, el Shlomo Melech nos dice, Ein Tov el la Torah. Y dice, esto es, cuando está diciendo Torah, cuando está diciendo Tov en la Torah o en diferente, en Hazal, dice, está hablando exactamente de la Torah, se está refiriendo a la Torah, porque no hay nada que exista en este mundo que sea bueno más aparte de la Torah. Entonces, cuando dice Tov, estamos refiriéndonos a Torah. Okay. So that means that when the members of the Grand Assembly said that through his good he recreates the world every split second, they mean that through his Torah, through his infinite will, which is the Torah, he recreates the world every split second. Now this seems strange to you guys because you read the Torah. I say Abraham saddled his ass and went to here. So how does he recreate the world through this? We're going to be on the second section of the Articles of Faith, discussing what Torah is. And this will become much more clear to you. And also through Adon Olam, which you guys have to be reading, okay? You will start to understand what do we mean by this. Right now, we're dealing with the first section of the Articles of Faith, which is what is Hashem? What is our relationship with Hashem? So let's just, leave that for the moment, but suffice it to say that the Torah has many different levels. They're very simple, what did Abraham do? He got up in the morning, saddled his ass. Okay, fine. But is that the end of it? Then we have a remez. Pardes, remez, which means a hint. The remez, this is most halachas are learned out. Different hints, how this is said versus how that is said. And are these sentences equivalent or not? And does the law follow through to this or to that? Most of the Talmud and the books on halacha are based on remez. Then there's midrash. Midrash is not stories or allegories. It's much more than that. It tells us what's going on behind the scenes. The Torah is not a history book. It makes history. It makes present. It makes past. If it was just a book telling what happened, then we could throw it in the garbage. Okay, that's not what it is. And so the Midrash explains to us what really happened behind the scenes. And then we have Sod. Sod is secret. Now we start on how Hashem, through the words of the Torah, makes physicality. That is the basis and majority of what's going on in the Zohar. Okay, now let's just leave it at that. Let's move on to now what does it mean
May his name be blessed. We've gotten, I believe, with complete emunah, faith, that the constant creator of everything. Okay, that's what blessed. We're now at blessed. Let's get to that. Bueno, entonces, Ram, para nosotros es un poco difícil entender cuando nos está diciendo esto que dicen los hombres de la gran asamblea, que dicen que por medio de su Torah, ¿ok? O por medio de su bien, ¿verdad? Pero entendemos por medio de su Torah, Hashem recrea el mundo a cada instante. Entonces, ¿qué significa eso? Porque todos hemos leído mucho de la Torah, ¿ok? Y cuando leemos la Torah y dice que Abraham vino, preparó al burro cuando iba con la historia en la caída de Isaac, decimos, bueno, es que de estas historias, ¿cómo es que Hashem crea el mundo? Entonces, sabemos que tenemos diferentes entendimientos hacia la Torah, tenemos diferentes niveles de entendimiento. El Rab nos acaba de poner una terminología aquí que significa cada de estas letras, si las vemos, lo puso aquí el Rab, dice aquí, es Pardes. Pardes, la P es de Peshat. Peshat es lo simple, lo básico que podemos entender de la historia de Abraham Avinu, ¿ok? O de cualquier cosa que veamos en la Torah, cualquier palabra que veamos en la Torah, podemos entender esto de Pardes. Podemos entender cuál es lo simple, cuál es lo que está un poquito más abajo de lo simple, ¿ok? Que es el remes, ¿ok? Cuál es el drash, cuál es la explicación de lo que está pasando aquí. Del drash es donde le viene lo que tenga que ver con, vamos a decir que tenga que ver con el midrash, ¿verdad? ¿Okay? Todos entendemos que el midrash son las historias que también nos está dando un ejemplo de lo que es, qué es lo que pasa ahí más abajo de la Torah, ¿okay? Con las historias que nos cuenta, pero nada más son historias, ¿okay? Porque no es un libro de historias. Estamos entendiendo que de aquí se está creando la historia que nos está pasando a nosotros y al mundo. Y también tenemos el Sod, que es lo más secreto, lo más secreto que hay en la Torah. Ahora, esto de remes, en realidad toda la halajá y todo el Talmud habla de todo esto, está basado en cuál es el remes de ciertas palabras. ¿Okay? Ciertas palabras, en realidad, ¿qué significa eso? No nada más cuál es la simple, cómo se interpreta esa palabra, pero cuál es el significado de esto y exactamente qué es lo que nos viene a enseñar. Y de aquí estamos tomando todo tipo de halajot, hay todo tipo de discusiones en el Talmud, y después explicamos lo de Drash, que tiene que ver con el Midrash, y también lo de Sod. Lo de Sod tiene que ver con los secretos más profundos de la Torah. ¿Cuáles son los secretos más profundos de la Torah? Entendemos ya que por medio de esas palabras, por medio de las letras del Aleph Bet, por medio de las palabras de la Torah, Hashem está creando al mundo a cada instante por medio de ese sistema. Entonces, ahora que ya entendemos exactamente que la Torah en realidad no es nada más un libro de historias, ¿ok? Y cada palabra, cada letra hay muchos niveles de entendimiento, ¿ok? Y estamos llegando a esta parte, la que sigue, que es la de bendito sea su nombre. Vamos a hablar exactamente de qué es lo que significa esto. Okay. Again, English is exceedingly poor. It's a horrible language. Maybe Spanish is better. I have no idea, but it's really it's for people who are extremely impoverished. Let's take a look at Hebrew. Blessed is his name. Okay, you know what people think that means? They think that they're giving a blessing to Hashem. It's like you're going over to your 2-year-old at his birthday. Oh, you should have a nice year. No, it's not what it means. Okay. First of all, let's take a look at the type of tense that this word is in. It's in the passive. It's in the passive
Past. What does that mean? I'm not giving any blessing to Hashem. We're saying that He is the source of all bracha exists. I know we have to understand what bracha is, but we're not saying, "Oh Hashem, we bless you." Ew, yuck, yuck, disgusting. People don't understand you're blessing Hashem. Who are you? You're a nothing. Okay, nothing. You don't exist compared to Hashem. You're not giving Hashem a blessing. You're stating that He is the source of all bracha. I'm not going to say the word blessing. Let's see what bracha is. What is it that He's the source of everything? Bueno, entonces esto de bendito sea su nombre, o bendecido sea su nombre, esto no estamos hablando, mucha gente dice, a lo mejor el español sea mejor lenguaje, más avanzado que el inglés, pero el inglés en realidad es un lenguaje de pobres, no tiene, eh, obviamente no es como la Shona Kodesh, como el hebreo, que tenemos raíces y podemos entender más allá del simple significado de la palabra, y a lo mejor el español sea mejor que el inglés para que lo entiendan mejor, pero dicen Rab, en realidad esto, cuando la gente entiende de bendito sea su nombre, ellos piensan que ellos están bendiciendo a Hashem. Ellos están bendiciendo a Hashem como si Hashem fuera tu niño de 3 años, que es su cumpleaños, y tú le estás dando una bendición que crezca a ser un niño muy bueno. No. ¿Quién eres tú para bendecir a Hashem? Hashem no necesita tus bendiciones. El Rab pone ahí su emoji de guácala, de vomitar. Ese tipo de pensamiento, que pensar que tú eres el que vienes a bendecir a Hashem, no, tú no eres nadie para bendecir. No es lo que queremos dar a entender cuando decimos bendito sea su nombre. No, estamos reconociendo esto de lo bendito sea su nombre. Estamos entendiendo que Hashem es la fuente de toda verajá. ¿Y en qué está hablando? Está hablando en un tiempo pasado, de donde Hashem no nada más es la fuente de toda verajá, es el creador, o fue el creador de todo lo que haya pasado, pero es el creador que sigue creando a todo instante. Dicen Rab, tenemos que entender exactamente qué significa eso, qué significa que Hashem es la fuente de toda bendición, qué es lo que significa verajá, qué es lo que significa bendición para empezar. Entonces vamos a ir más abajo de exactamente el significado de esas palabras. By the way, all this is in the Donolam. Okay, every bit of it. Okay, so read it. Okay, it isn't a requirement, and I'll keep saying it. I'll keep saying it until I'm blue in the face, until I get everybody's reports. Okay. Anyway, so now the word bracha, blessing, okay, comes from the word berech. Berech, that's knee. Your knee bends. Okay, so if you bend your berech, you're big and strong and tall. Okay, so bend yourself down and recognize you're nothing. Okay, that's how you have to start. First, I realize I am not only subservient, but who am I compared to Hashem? Nothing. Okay. When you bend your berech, then you get bracha. What bracha is, you get blessing is a very bad word to explain it. It means you get an overflowing from the brecha, the reservoir, Eliona, above. So if you bend your berech, then you get a bracha from the brecha, above. Okay? So what this means is everything that exists that we've just said is constantly coming from Hashem. We're in a world of darkness where we think that we're the center of everything. Kind of like the old idiots used to think that the world was, the center of everything, and the sun revolved around the world, and like all this other stuff, right? Me, and He is one, and no other. Point to yourself, right? So the concept here of
we say that blessed is his name. We'll get to name. We haven't gotten there yet. Okay. We'll dissect that also. Okay. But when we say that, we are saying he is the source of everything. We're in a world of blinders, but we have to remove. Our job is to remove the blinders, remove the clouds, which, by the way, is why the book Adon Olam, the cover, when I wrote it, I chose to put a bunch of clouds and some shining through. In other words, what's the whole reason? Is because we're living in a world of clouds. Our job is to recognize that really the light that makes everything exist is coming from behind it. Our job is to peel away the clouds. Okay, so when we say, I believe with perfect faith that the constant creator of everything, blessed, it was be his name, okay, blessed meaning he is the source of everything that exists constantly. Okay, now let's deal with name. Bueno, entonces, dice Rab, esto lo habla en Adon Olam, habla exactamente de todos esos temas, dice el Rab, a fondo. Entonces dice el Rab, no se va a cansar de decirles que lo lean, acaben de leer y entreguen su reporte porque les vas a recordar el Rab constantemente, porque toda esta información está en Adon Olam. Y dice el Rab, esto de Berajá exactamente es traducido hacia bendición. Y no es una muy buena traducción, porque no entendemos exactamente qué significa esto. Eso lo vemos en el contexto de gente que habla español o gente que habla inglés y entendemos, ¿qué es una bendición? ¿Qué es bendecir? Pero esto de Berajá viene de la raíz de la palabra Berej. Berej, ¿qué significa? Significa doblar la rodilla. Cuando tú doblas la rodilla hacia Hashem y te das cuenta de que tú no eres la fuente de todo, pero reconoces que Hashem es la fuente de todo. Cuando esto pasa, lo que sigue después de esto, el segundo nivel es Brija. Brija, que sería tener como el depósito de todas las Berajot que está arriba en Shamayim, está cayendo hacia nosotros. Cuando nosotros doblamos la rodilla y nos damos cuenta de que Hashem es la fuente de todo, porque sabemos que en este mundo todo lo que vemos en realidad no es real. En realidad en este mundo es un mundo lleno de concilios, de cosas que nos están bloqueando ver la realidad de Hashem. Es por eso, dice el Rab, en la portada de Adon Olam, el Rab puso nubes, porque nosotros vemos puras nubes, ¿no? Entonces en realidad no nos damos cuenta, no vemos claramente que Hashem es la fuente de todo. Es por eso que muchas personas son ateos o no creen en Hashem, porque no saben ni que Hashem está ahí. Hashem está bien escondido. De propósito, él está haciendo al mundo de esa manera, de que nosotros no nos demos cuenta exactamente qué es lo que hay. Entonces, cuando nosotros removemos esas nubes y nos damos cuenta de que Hashem es la fuente de todo y doblamos la rodilla hacia esto, es donde nos cae Berajot hacia nosotros, hacia todo lo que llegamos a hacer. Entonces aquí entendemos exactamente qué es lo que significa esto cuando dice que Hashem bendito sea su nombre. Ahora vamos a hablar también de la palabra nombre. ¿Qué es exactamente nombre? ¿Por qué dice nombre? ¿Por qué usa esta terminología? ¿Y de qué se trata esto? Okay, with understanding this word name, Shemo, a lot of things that we just said in the past 2 days are going to fall into place. Okay. What's his name? Pedro? No. Is a name something haphazard? No. The concept of a name. Pirkei Avot speaks about a good name, a bad name. We start to understand in Hebrew the word name, Shem. Also, you heard Shema, okay, which is biliteral, Shin Mem, okay, and what's heard. In other words, what do I know about you from what I hear, what I receive? How Hashem is known, in other words, the essence of
Hashem, we cannot possibly understand the essence of Hashem. Moshe Rabbeinu says, that in the Torah, Hashem says, "You shall not see my face and live." What does that mean? Hashem is everything. If we were to understand Hashem, if the barriers between Hashem would cease to exist, we would be Him. The Zohar says, "Ilu yadativ hayisiv." If I would know Him, I would be Him. Hashem created worlds of barriers so that we can exist, so that we can earn closeness to Him, so that there can be a we to be able to earn closeness to Him. So how is Hashem known? By His essence? Absolutely not. Or all existence would cease, and there would only be Hashem. So how is Hashem known? Through that with which He creates us. You already know that. That's the Torah. And therefore the Zohar says the name of Hashem is His Torah. Every single letter of the Torah, in the order that it's in the way that it is one name of Hashem. Bueno, entonces, esta palabra de nombre, de Shmo, en realidad, dice el Rab, obviamente está también relacionada a Shema o Hashem, ¿verdad? Shema se trata de escuchar. Entendemos a Hashem por medio de lo que no nada más escuchamos de Él y leemos sobre Él, pero lo que esto nos llega a enseñar es que podemos llegar a conocer a Hashem por medio, en realidad, de lo que Hashem nos da la manera de llegar a conocerlo, ¿okay? Que llega en realidad siendo su Torah. Ahora, la esencia de Hashem no lo vamos a poder llegar a conocer, ¿okay? ¿Por qué? Porque mismo Moshe Rabbeinu le dice a Hashem que le enseñe su gloria, ¿okay? Quiere conocer a Hashem más a fondo, ¿okay? Aunque Moshe fue el más cercano a Hashem, ¿okay? Porque entendemos que Hashem habla con él cara a cara, ¿okay? Pero Hashem le dice, no puedes conocerme porque si no dejarías de existir. No es posible que una persona llegue a entender o a conocer la ciencia de Hashem sin dejar de existir en este mundo. Ahora, did you say it says in the Zohar, the Elu Yadati? What does it say? If I would know Him, I would be Him. That's what it means. It's explaining when Hashem says to Moshe, if you cannot see my face and live. What does it mean? If you know me, you would be me. Bueno, entonces dice en Ravensual, dice Eilu Yadati Haisiv. Dice, si tú me conocieras, serías mí, serías yo. Entonces, lo que significa eso es que en realidad Hashem es todo. Hashem es toda la existencia en este mundo. Nosotros solamente existimos porque Hashem está dejando que nosotros estemos afuera de Él, pero también adentro de Él al mismo tiempo. Entonces, lleguemos a tener una realidad, ¿okay? Sabemos que somos parte de Él porque tenemos parte de su Neshama, pero nosotros nos vemos como todos seres distintos y no entendemos que si lo llegáramos a conocer y su esencia, regresaríamos a la fuente de Hashem, seríamos Él, que ya no seríamos como nosotros. Entonces no es posible que lleguemos a entender a Hashem a ese nivel. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer a Hashem? Por medio de lo que Él usa para crearnos y crear toda su existencia, que es la Torah. Y el nombre de Hashem es toda la Torah. Entonces, si entendemos a la Torah, llegamos a entender lo más que podamos llegar a entender
de Hashem, su bondad y cómo se maneja con el mundo, lo entendemos por medio exactamente de su Torah. Okay. So I don't know if Moshe has given everybody yet the class question tests, okay? But on question 7, which is what does it mean when the articles of faith it says, may his name be blessed? Are we giving a blessing to Hashem? No. The answer is when we say, may his name be blessed, what we mean is that we are recognizing that his Torah is the source of all existence. That's the answer. That's what you should get to. Now, with this, we have finished the prelude to the first 5, and we're going to get one more of these later on in the last section of the Articles of Faith. The prelude to what we're saying in the Articles of Faith. Okay, so the prelude is, I believe, with complete faith that the constant creator of everything, his name, what? Okay, here we go. Okay, but before we start, I would just like to explain one small detail about what we have already just learned, and then we will get to the actual subject. Bueno, entonces, Ram, no sé si Moshe ya les haya dado la sección de preguntas sobre esta sección de la clase, pero esta sería la respuesta a la pregunta número 7, que sería, ¿qué es lo que significa esto de, permítame un segundo, give me one second, get back to my notes. Yeah. De que bendito sea su nombre. Esto de bendecir, ¿qué significa? De que su nombre, de que bendito sea su nombre, no significa que nosotros estemos bendiciendo a Hashem, como ya lo explicamos, pero lo que quiere en realidad respuesta sería que Hashem, por medio de su Torah, es la fuente de toda la existencia. Eso es lo que debe de ser tu respuesta en la número 7. Sería exactamente esto. Ahora, con esto estamos ya casi acabando el comienzo o el inicio, el preludio de las primeras 5 de las 3 artículos de fe que comienzan con esto de creo con fe completa, etcétera. Vamos a dar otro punto más antes de que nos vamos a la segunda sección. Okay. Now, you now know who the members of the Great Assembly are? So before we start the content of each of these first 5 articles of faith, we now have to put something together. Prophets and members of the Great Assembly wrote down something which we will quote again and again and again through this class until it is coming out of your nose. Okay, which is cancel your will in front of his will. His will is the Torah. And then make his will into like your will. What does that mean? What does it mean? Let's say some guy is working very hard to buy a car or to go after whatever his desires are. And he's going to work day and night and, and not sleep and whatever, just to be able to get the money for that's your desires. And you're going to do it, and you're going to do it, and you're going to be so focused. That's exactly how you have to go after the Torah. Cancel your desires in front of his desires, which is the Torah, and make his desires, treat them the way you treat your desires. That's what the members of the Grand Assembly tell us. It's in Pirkei Avot. It's in the what do you call it? It's in the Ethics of the Fathers. We must be very clear. Say, I believe with perfect faith that the creator, constant creator of everything, blessed be his name, which is the Torah. And if everything is coming from the Torah,
So, and I realize that I'm a nothing. How do you become one with Hashem? Kuchabrichu ve'oraisa v'Yisrael chad. The Holy One, blessed be He, and His Torah. And Yisrael, who's canceling their will in front of His will, which is His Torah, become one. That's what it means to be a Jew. Now let's find out how to do that. Let's go through 13 different principles of faith. Let's start with number 1. What is the content? That was the prelude. Bueno, entonces, Ram, vamos a, antes de empezar la sección, el primer artículo de fe, vamos a hablar de esto que dicen, ese dicho que dicen los hombres de la Gran Asamblea, que sabemos que serán profetas, y ellos dicen, tienes que cancelar tu voluntad enfrente de la voluntad de Hashem y hacer la voluntad de Hashem tu voluntad. Es decir, que tus deseos, cancelarlos enfrente de los deseos de Hashem y hacer los deseos de Hashem que sean tus deseos. Entonces, ¿qué significa eso prácticamente? Si una persona se está esforzando mucho porque quiere un carro nuevo, bonito, del año, asientos de piel, etcétera, y esa persona está trabajando 2 trabajos y se despierta temprano y ahorra mucho dinero y hace todo lo posible para comprarse su carro del año bonito, ¿no? Con esa misma energía donde estás trabajando por tus deseos, tienes que trabajar así para Hashem, ¿ok? Y para tu crecimiento en el judaísmo y para lo que Hashem quiere de ti. ¿Qué es lo que quiere Hashem de ti? Que vivas tu vida, una vida de Torah, llena de Torah. Entonces, tienes que cancelar tu voluntad. No significa que no puedas tener cosas bonitas, ¿ok? Y tengas que vivirte, no sé, en la calle y estudiar Torah todo el día, pero sí significa que tienes que usar tus deseos, que todo esté en realidad, todo lo tienes que ver con la visión de cómo estoy sirviendo a Hashem con lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué estoy trabajando tan duro? ¿Porque quiero cosas lujosas o porque quiero servir a Hashem? Quiero soportar instituciones de Torah, quiero mandar a mis hijos a la escuela judía, quiero, no sé, ser, etcétera, quiero dar de acá, lo que sea, que todo tenga un propósito en tu vida y cancelar tu voluntad enfrente de la de Hashem. Y esto lo vamos a estar repitiendo muchas veces durante toda la clase, porque tienes que vivir tu vida de esta manera, tienes que saber que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo en realidad por voluntad de Hashem, no por tu misma voluntad, no porque tú quieres honor y grandeza y riquezas y estatus o lo que sea, sino lo haces porque tu creador es lo que quiere de ti, ¿ok? Y tú eres un vehículo para lo que Hashem quiere de ti en este mundo. Entonces, esto nos dice en Pirkei Avot, en las éticas de nuestros padres, habla de esto, de esta sección. Y ahora, después de que entendemos que Hashem es la fuente de todo, Hashem es el creador de todo, en realidad nosotros somos unos nadienes, no somos nada. ¿Cómo nos convertimos en algo que no sea nada? ¿Cómo llegamos a conectarnos hacia la fuente de todo y a lo infinito? Y esto lo sabemos que lo podemos hacer por medio de que sabemos que Hashem y su Torah son uno. Hashem, su Torah y Bene Israel son uno. Entonces, si nosotros nos conectamos a la Torah, nos conectamos a la fuente del infinito y nos convertimos en algo que no somos nada, no somos un cero, no somos como los goyim que nada más están interesados en cosas materias y en llenar su vida de qué tipo de experiencias pueden tener y vacaciones y todo tipo de cosas, placeres del mundo, pero llenamos nuestra vida con cosas que tienen que ver con la Torah. Llenamos nuestra vida de cosas que en realidad nos están ayudando hacia nuestro servicio a Hashem. Okay, so now the words of the Rambam are extremely exact. It says this prelude, and then it starts with the Vav. And, in other words, it's not just a prelude. You have to get that. That
thought that we just spent a day and a half doing, keep that in your mind. That's, before we even say anything, that has to be in our head. That there's nothing other than Hashem. He's the source of everything. And that there's nothing outside of him whatsoever. Okay, so now let's start. It says, Vehu livado asa vi ose vi yaase lekol hamaasim. It says, and, so everything else before we get it, okay, and that he alone made and makes and will make everything that exists. What does that mean? It's not like the Greeks. Oh, there's a Zeus, okay, and he Zeus poos, okay, so this jerk, he created. Oh, and now somebody else, Apollo, takes over, and then Athena does this, and then, or how about Christianity? Same stupid game, same exact stupid game. Okay, you've got the Father. We know he created, okay, but then we're gonna pray to this Schmendrick on the stick. He takes over. Hello, take over. He alone made and makes. That means he alone makes and will make. There is no possibility of something outside of Hashem. There's nothing that Hashem creates, no creation of Hashem that takes over Hashem's role. Okay, got it? Got to make it clear. And this, because of what's in here, we're going to see everything else kind of like makes sense. It all fits into the same thing. Why are we spending so much time on the first article of faith? Because it has to be so incredibly clear to you. Hashem and his Torah are one. It's his infinite will. This is the only way you can know him, is through his Torah. And you are connected to the Torah, you're connected to reality, and you become one with him. He does not change. We're going to talk now about an issue of time. Okay? Yeah. Bueno, ahora que llegamos a preludio de esta primera sección, que son las 5, dice el Rab, tenemos que entender que el Rambam es muy exacto con cómo escribió todo esto. Y la siguiente letra o palabra que usa, después de que nos dice que Hashem creó con completamente fe, el creador bendito sea su nombre, es creador, y después dice de esto, dice, Vehu levado, dice, ve, que significa y, porque quiere que no se nos olvide esta primera parte. Esta primera parte no es, ok, ya pasamos la primera parte, ahora ¿qué sigue después de esto? No. Creo con completamente fe que el creador, bendito sea su nombre, es el creador y guía de todas las criaturas, y que él solo hizo, hace y hará todas las cosas. Es decir, todo esto es una continuación. Hashem, no hay nada más que Hashem. No es como los griegos que tenían sus dioses que decían, este es Zux, creó todo, pero después llega Atina y ella es la diosa de esto, y está otros dioses, etcétera, etcétera. No hay nada más. O como el cristianismo, que dicen, no, que Hashem creó todo, pero después llega este patán sobre la cruz y él ahora es el nuevo encargado y él es el nuevo Dios. No hay una continuación de Hashem. Hashem es el que crea, sigue creando y va a crear todas las cosas y las está manteniendo al 100%. No existe nada más que Hashem. Hashem y su Torah son uno. Cuando nosotros ¿por qué no estamos tardando en esto tanto? Porque esto es lo más esencial. Es por eso que el Rambam empieza con esto, porque si no entiendes esto muy bien, en realidad, o si lo entiendes muy bien, todas las demás en realidad están en un orden perfecto, donde lo llegas a entender muy a fondo, porque sabes de dónde viene esta fuente, sabes que no hay nada en este mundo más que Hashem,
y Hashem es algo constante, y es algo que no fue algo que pasó en el pasado, ¿ok? Como son los dioses de otras creencias, ¿ok? Y no hay un escape a Hashem. Hashem vive, ve todo y lo sabe todo y lo va a saber todo y es lo más infinito que existe. No hay nada fuera de él. Entonces, eso lo tenemos que entender al 100%. Es por eso que nos estamos cerrando tanto en esta primera sección. Okay, let's take a moment and take a look at this joke religion called Christianity. By the way, you all think that you came from a religion which believed in three gods, Father, Son, and Unholy Ghost. Okay, I guess you didn't read your books. They believe in four gods. Do you know who the fourth god is? Translate up until that point, and I have a prop. Bueno, dice el Rab, vamos a hablar de esta religión de las que muchos de ustedes vinieron de esta religión, pues el cristianismo, donde creen en tres dioses, creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, etcétera, que es lo más ridículo que existe en este mundo, pero pensaban ustedes que creían en tres dioses, pero en realidad son cuatro dioses. ¿Cuál es el cuarto? Dice el Rab, ahora nos va a decir exactamente cuál es el cuarto dios. Okay. All right, so now, they have a god called the Satan. He can pull you to the other side. He can fight against both the Father and the Son and even your Holy Ghost. He can steal your Holy Ghost from you. In other words, he's stronger than the Father and the Son and the Holy Ghost altogether. This is called Zoroastrianism. It's the first form of Avodah Zarah. This forces of good and this forces of evil. Two gods. Well, else Christianity added another two. What's the problem? Jerks. You got one of these, Yacomer? No, dice el Rab. Entonces, el cuarto dios, ¿quién es? Es el Satán, o lo que ellos, es el diablo, ¿verdad? Entonces, para ellos, este es otro dios. ¿Por qué? Porque este Satán tiene la capacidad de pelear contra Dios, pelear contra el Espíritu Santo, robarte de esto, robarte del otro. Entonces, tiene mucho poder. De repente, en cualquier momento, quién sabe quién va a ganar. ¿Okay? ¿Va a ganar Dios o va a ganar el Satán? ¿Quién sabe? Entonces, están en esta batalla constante, eterna. Entonces, en realidad es un problema grande. De hecho, es uno de las primeras formas de Azara, que es el zoroastrianismo, donde piensan, la creencia es que hay un bien, hay un lado bueno y hay un lado malo. Entonces son dos fuerzas, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, pero en el judaísmo lo entendemos totalmente diferente. Okay, so what is the Satan? Read it on along. Okay, but I'll tell you. Wait a minute. Okay, 1 second. Society. Hold on. This whole time. Okay. Let me just look at my wife. Everybody. Okay. I'll continue from here. Get down, Akiva. We go there, I'll be able to go into the thing. Okay. All right. Anyway, so next. So now, what is the Jewish concept of the Satan? It's a creation of Hashem. It's controlled 100% by Hashem. It has no power on its own, just like you have no power on your own.
It is created for a purpose of giving us free choice. What does that free choice mean? It means it gives us a confusion that we can think that there's something other than Hashem. For what purpose? So that we get the merit of holding on to the Torah and earning that closeness to Hashem, paying attention and not losing our focus. If there was no Satan, there's no purpose for the world. And that's why in the story of creation that Hashem gives, not story, in the act of creation, Hashem says that after the 6 days of creation, he says, and it was very good. The commentaries say, very good. Beforehand it says it was good, it was good, it was good, it was good. Now it says very good. When everything's finished, once everything's finished, now Hashem creates the Satan. That's called very good. Because if there was no Satan, if there was no blinders to our concept of Hashem, then there'd be no reason to be created. And we're here at the very good is that we can get merit for focusing on the Torah and ignoring the Satan. So much for a fourth God. Bueno, entonces, Ram, ¿cuál es el concepto del Satán en el judaísmo? El concepto es que el Satán es una creación de Hashem. Es una creación de Hashem y es un agente de Hashem. Y Hashem está totalmente en control de él y no tiene su propia voluntad. ¿Okay? Entonces, en realidad, él está aquí por una simple razón, ¿ok? Que es para crear el libre albedrío, ¿ok? Porque sabemos que los ángeles no tienen que lidiar con esto porque ellos no tienen opción más que hacer la voluntad de Hashem. ¿Okay? Nosotros sí tenemos esta opción. ¿Okay? Hashem nos lo está diciendo en la Torah, nos está diciendo, está poniendo el bien y el mal enfrente de ti. ¿Qué vas a escoger? El bien para que te dé bendición. Entonces Hashem nos da un sistema, él crea un sistema donde nosotros podamos llegar a tener mérito para acercarnos hacia él. ¿Y cómo vamos a llegar a tener este mérito? Por medio de hacer la voluntad de Hashem. Y el Satán es parte de ese sistema porque él quiere que está programado para que no nos acerquemos a Hashem, para que nos alejemos a Hashem, para hacernos sentir como que si no hay un Hashem, el mundo es malo, maldad, tener 1000 de tentaciones, ¿ok? Y 1000 de trucos, y el Yetzer hará todos los trucos que hace con nosotros para que no nos acerquemos a Hashem. Okay. Y el trabajo de nosotros en este mundo es tener ese libre albedrío para que podamos escoger el bien, podamos escoger estudiar, para que podamos escoger hacer mitzvot, para que podamos escoger la voluntad de Hashem. En la creación, como nos está diciendo la Torah, cuando Hashem está creando las cosas, se va en todos los días de creación, y creación el firmamento, y las aguas, y los animales, todo. La última cosa que crea, después y dice, y esto es bueno en los ojos de Hashem, y esto es bueno, etc. Entonces, lo último que crea Hashem me dice que es Tov Meod, que es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del Satán. Hashem está diciendo, ok, esto es la última creación de Hashem, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque por medio de eso, por medio de no hacerle caso al Satán, por medio de no, de ganar en esta vida y en este mundo, y cuando llegamos en este mundo nosotros, y nos esforzamos con todas las cosas que una persona llega a tener, todos los midot que una persona tiene que arreglar. Una persona llega a este mundo, todos estuvimos en otro nivel más bajo de lo que estamos ahorita. Y por medio de nosotros esforzamos, estamos subiendo hacia arriba. Y si no estuviera ahí esa tentación, seríamos ángeles. Todo sería bueno, no tendríamos no habría un punto de este mundo. Simplemente estuviéramos en la gloria de Hashem.
¿para qué está este mundo? Este mundo llegas a trabajar. Viniste a trabajar en qué? Trabajar en ti mismo, en corregir tu midot, en ser una mejor buena persona, en hacer la voluntad de Hashem, en estudiar Torah, etc. Entonces, el Satán es parte del sistema que nos ayuda por medio del sistema a superarlo. Entonces, no es un Dios, no es su propia programación, es la programación de Hashem. Él hace la voluntad de Hashem, aunque a veces una voluntad no lo vemos como algo bueno porque pasan cosas malas o son cosas malas que están relacionadas con el Yetzirah. Gina y familia, pregunta. Familia Montaya. Entonces, el Satán es la naturaleza humana, esa tendencia que tenemos a la comodidad, a lo fácil, o sea, es algo dentro de nosotros. What exactly was that? Got it. Basically, I need to know exact. He's saying like basically Sushin. So is this is Satan like our human kind of condition of where we want to, not be the best versions of ourselves and not, always tempted to do other stuff and, etc. Yes, but that's not complete. I'm glad you asked the question. And by the way, for everybody, this is the first question that's coming up right in the class, right? I want people to ask questions. And by the way, Baruch Hashem, Esther is still with us here. Okay, so that means, if you've sent me a private, chat, and I didn't answer it because I missed it or didn't understand the Spanish or whatever. If you could send to Esther and me, okay, great. Okay, Esther can answer almost anything. Okay, and what she can't, please, Esther, stop me mid-class and say there's a question that needs to be answered. But just blurt it. Don't tell me a text or something. Just blurt it and say there's a question that needs to be answered. Okay, now let's get to the Matthias question. First of all, Yaakov, if you could just translate that, because we're really starting to set out the kind of basic rules of the class, and then I'll deal with the Matthias question. Bueno, entonces es buena pregunta. Ahorita el Rab las va a contestar un poquito más a fondo, pero dice, sí, es cierto lo que dices, pero no es eso completamente lo que están. Se trata de un poquito más que eso, pero dice el Rab, se dan cuenta, es la primera pregunta que hemos tenido en esta clase, o en toda, desde que empezaron las clases para ustedes, para el grupo nuevo. En realidad el Rab quiere que pregunten más cosas. Levanten la mano, hagan preguntas, y el Rab sabrá si si es tiempo para contestarlas en ese momento o no, pero ustedes hagan sus preguntas para que no queden dudas en esta clase. Ahora dice el Rab Hashem que está Esther todavía en esta clase, y en realidad dice el Rab, cuando les manden mensajes privados al Rab, pueden incluirla a veces a ella también, porque puede ser que ella en realidad les pueda contestar cualquier pregunta. Y si no les puede contestar una pregunta, le dice al Rab o lo interrumpe, hay que contestar esta pregunta ahorita, a lo mejor es algo que viene al caso en el tema que se está hablando en ese instante, o le mando un email al Rab, etc. Okay. So in Masachet Gittin, Talmud is not organized in the way that you would think it would be organized. It's not, it's talking about divorce and everything in the Masechet is about divorce. No, it happens to talk about divorce, but it talks about everything else. So in Masechet Gittin, it explains who Hasatan. One second, another. Oh, we're gonna have another attack. Okay. He's the. I'll just wait to see if it's coming into that's saying it's coming to Israel. If I hear the sirens opened, so he is the Satan. He is your Yetzer Hara, and it is also the Malach HaMavet, the angel of death. It says they are one in the same. What does that mean? It's a very complicated little statement, but in that statement from Masechet Gittin is the answer to Gina's question. Bueno, dice el Rab, en Masechet Gittin
el Talmud, Gittin tiene que ver, no, el Talmud está escrito de una manera donde en realidad cualquier maserta, como es Gittin, que debería de significar divorcios, Get es un divorcio, dices, bueno, está hablando nada más de divorcios en este masaje de Talmud, pero el Talmud está escrito de una manera donde habla de todo tipo de cosas en una maserta. ¿Por qué? Porque empieza hablando de divorcios y se mete en muchos otros temas, ¿okay? Que a lo mejor no tengan que ver con divorcios. Y esto lo hace en todo el Talmud. Ahora, Masecta Gittin explica quién es el Satán. Brevemente dice que el Satán es el Satán, es el Yetzer Hara y también es el ángel de la muerte. Llega a ser estas tres entidades al mismo tiempo. Yetzer Hara, a lot of people don't know the word yet. El Yetzer Hara, que es la inclinación mala, ¿ok? Grábense esa terminología porque hablamos mucho de Yetzer Hara, que es todo lo que te jala hacia el lado que no tenga que ver con Hashem, ¿ok? Cuando tú te quieres enfocar en Hashem y estás haciendo tus rezos y quieres pedirle a Hashem y entran otras cosas o entran cosas negativas hacia tu cabeza, y te dicen que tú no mereces la verajota de Hashem y mira qué mala persona eres y esto, o interrupciones, todo tipo de cosas. El Yetzer Hara puede tener muchas formas, puede tener todo tipo de formas en este mundo, pero en realidad el trabajo del Yetzer Hara es jalarte no hacia Kedusha, pero hacia el otro lado. Entonces, no hacia las cosas que son de Hashem, pero te quiere alejar de Hashem, en realidad. Y ese es lo que tú tienes que superar. Todos tenemos un Yetzer Hara, unos más grandes que otros, unos tienen Yetzer Hara para ciertas cosas, para otras cosas. El Yetzer Hara es una entidad muy sabia donde sabe exactamente dónde picarte a ti, ¿no? Y dónde tiene que conquistarte con todos tenemos complicaciones en este mundo. Muchos no son tacaños. Hay muchos que son muy tacaños. Hay muchos que son personas, no sé, violentas, etcétera. O etcétera, te va a poner en situaciones donde a lo mejor te quieras expresar de esa manera. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Okay. So now to answer Gina's question, we're going to go to the Midrash. Midrash speaks about the incident of Adam and Chava and eating of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And it explains what was going on there. And this whole thing with the snake, which used to walk around, and when Hashem cuts its legs off, and now it comes, okay, fine. What's going on? This is not the snake there is not the father of the snakes that are existent today. That's a creation that existed from the time of the creation of the world. What's the concept of the snake? The snake of the Garden of Eden. Until we made a mistake. When I say we, Adam Rishon was a conglomerate neshama, which means if we make a mistake, we're the continuation of him. Every single one of us is dealing with our own little part of the no that Adam Rishon was saying by not listening to Hashem. Until the time of the first Avera, the Yetzer Hara was something that was outside of us. There was an existence which was only outside. And we'd have to contemplate and think and deal with it as if I'm dealing with this book. Okay, am I going to read this book? Am I not going to read this book? Am I going to listen to this book? Am I not going to listen to this book? I'm talking to the Yetzer Hara, so I am relating to something outside of me. At the time that the first sin was done, now it enters inside also, not only. There is an existence of the Satan, but because of our mistake, now it wasn't his mistake, we are continuations of him and her. And therefore, our concept of
if you want to understand what the mistake was, you think you understand it, you don't. Okay, read the first section of Nefesh Chaim, and it goes into incredible detail. And basically, no one could possibly have passed that test. And that's the point of this world. We are supposed to be tested. Once we make that mistake, now the Yetzer Hara goes inside. The Satan is inside, but he's also an existent thing on the outside. Why is he also the angel of death? If we would perfect ourselves and not ever do an Avera, then the concept of death would not have existed in this world. So why is there death? We still haven't gotten to the point of fixing ourselves completely. That's what the Masechet Gittin is trying to tell us through understanding the Midrash on Bereshis. Okay, now we'll move on to the next thing. By the way, sorry, there was no break today. The Yemenites gave us a break by... The Yemenites stole the coffee break. Okay. Bueno, dice Rab. En la Torah, cuando está hablando de lo que pasó con Adán y Java, y donde habla de la serpiente, esta entidad no es el padre de todas las serpientes que existen ahora. No digo, bueno, es que él era el padre y ahora todas las víboras y serpientes que hay ahora, esas son los descendientes de eso. No, no estamos hablando de eso. Esta creación, que es el Satán, el Yetzer Hara, esta serpiente que estaba caminando en dos patas, en realidad es algo que tenían, que lidiaron Adán y Java, y los convenció a que cometieran este error, a que no le escucharan a Hashem. Hashem les dio un mandamiento de qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no podían hacer. Y los convenció de que no escucharan a Hashem. Y nosotros, dicen Rab, hicimos ese error. Y dicen Rab, no, nosotros hicimos ese error. ¿Por qué? Porque Adam Arishon era una neshama que contiene todas las neshamot de este mundo. Es decir, todos tenemos un pedacito de esa neshama. Okay, entonces nosotros somos la continuación de Adam Arishon y de lo que pasó. Entonces tenemos nosotros, tenemos también, nosotros tenemos, fuimos responsables de una manera, o estamos conectados con ese primer error que existió, donde decidimos no hacerle caso a Hashem y hacerle caso a la serpiente. Pero en esa creación donde existía esa serpiente, en realidad era una existencia afuera del ser humano, afuera de Adam y Rishon. Es como el libro que tenía el Rab. Dices, bueno, ¿le hago caso a este libro o no le hago caso a este libro? Entonces era un poquito más opcional, vamos a decir. Era algo que existía afuera de ti. Después de este primer error, cuando deciden no hacerle caso a Hashem, ahora este Yetzer Hara vive adentro de ti. ¿Okay? Vive adentro de ti, pero no nada más adentro de ti, también vive afuera de ti, como es con el ángel de la muerte. Entonces, este Yetzer Hara en realidad existe de manera donde, y todo esto está conectado, el Yetzer Hara, el ángel de la muerte, todo esto en ese sistema. ¿Por qué hay muerte en este mundo? Porque no nos hemos perfeccionado. En este mundo no nos hemos perfeccionado, y cuando llegamos a un nivel perfecto, donde la gente nunca haya pecado, todos seamos adikim, no va a existir la muerte, como ha pasado con diferentes personajes en la Torah o en el Tanaj, que fueron seres perfectos. Nunca pecaron, como es el papá de David y otras personas que prácticamente Hashem se los llevó así vivos, que no tuvieron que morir ellos de una manera natural, porque fueron seres perfectas. Ahora, nosotros no estamos en esos niveles, y es por eso que existe el Yetzer Hara en este mundo, existe el ángel de la muerte, toda esta creación de Hashem existe en esa capacidad. Okay, Gina. Rap, cuando nosotros, ahorita que mencionó, la reencarnación es continua al momento del fallecimiento, cuando
morimos, volvemos a reencarnar y volvemos a mejorar. We're going to get to O, in the last article of faith. Let's deal with it when we get to it. Bueno, este tema de reencarnación, vamos a hablar de eso en el último artículo de fe, entonces vamos a guardar esa pregunta para cuando estemos un poquito más avanzados. Okay, so now to sum up, we finished the first article of faith. Let's take a look at what the Rambam did here. When he said he made and makes and will make everything, he alone. Right here, he just shechted Christianity. There is no other force. Hashem does not change. Hashem is not affected by anything. There is no other God, no other aspect of God, nothing whatsoever affects Hashem. Your mitzvahs don't affect him. Your averas don't affect him. He is everything. This world and what you do only affects yourself. You have responsibility for yourself. Hashem is in the constant process of creating, and recreating everything. Now we will talk about time. It's coming up at a theater near you, okay? With the issue of Hashem not being bound by time and what that means. It's coming up, but that's the end of number 1. As with every single article of faith, there is some aspect of it that is the opposite of Christianity. There is nothing that we believe that has any similarity whatsoever to the religion in the garbage pail where you guys came from. No, not garbage, toilet. All right, my phone died and I just logged into my laptop, so I lost like 30 seconds maybe. Okay. 1 second. Esther, could you give it Yeah. over? Please. Yes, Rabbi. Can you repeat the last part, please? Yeah, that basically in every single principle, we are going to find some piece, which is a negation of any of the religions around. They're not just what we believe, but how what we believe is completely not. There is no similarity whatsoever to Judaism and Christianity in any way whatsoever. Ok, entonces el rap nos comenta que en cada principio que nosotros estemos viendo en el desarrollo de esta clase en relación a los 13 principios de fe, se van a dar cuenta que hay una pieza de negación en comparación a las otras religiones. Es decir, absolutamente ninguna otra religión se le va a poder comparar o inclusive va a ser similar a lo que representa el judaísmo en sí. Entonces, todas las religiones que ustedes conozcan nunca van a tener ninguna similitud, por más que traten de buscarle en lo que representa la judeidad y el judaísmo. Okay, so here we go. Principle number 2. We're not going to redo the prelude. You got that. It should be coming out of your nose by now, okay? What is the principle? I believe with perfect faith that the Creator, blessed be his name. You got that? Okay. Is one. What does that mean? You don't know that yet. And there is no unity in any manner, anti-Christian propaganda, in any manner like his. In other words, nothing that's called one. It's not 1 and not 2 and 1 and not 3. It's not 1 compared to mathematics. There's no concept of a unity in any other concept that is similar to what the concept of unity of his is. And that he alone is our God. And then the Rambam pulls a grammatical error. It's not that a grammatical error. The Rambam makes no grammatical errors. If he's going to say something, it's because he's trying to tell us something. Who was, is, and will be. It doesn't say who was, it just says was, is. That's what it says. We translate it in English to make it make sense, but I think it loses something. Really, it means I believe with perfect faith that the Creator, blessed be his name, is one, that there is no unity in any manner like his, and that he alone is our God. Was, is, and will be. There's a lot going on here.
Hold on one second. Sorry, I was muted. Entonces, en la primera sección, la acabamos de acabar ahorita en el primer artículo de fue, donde dice que Hashem hizo o creó, crea y va a crear el mundo. Aquí dice el Rab, está totalmente destruyendo el cristianismo, porque Hashem es lo que está haciendo esto por toda la eternidad. Entonces, es decir, no va a llegar ningún otro Dios o un socio de Hashem que se encargue de la creación del mundo en el futuro, en ningún futuro. En toda la eternidad, Hashem es el creador de todo y siempre va a ser el creador de todo. En la número dos, um, let me pull up the second one. Dice el Rab, no vamos a explicar la primera parte porque ya lo debemos tener muy grabados por estos 2 días que lo estamos hablando al 100%. Pero, so what was the grammatical error? You said that, At the end, it says in English who was and is and will be. That's not what it says. It just says there's no unity in any manner like his, and that he alone is our God. Was, is, will be. It doesn't say who was, who is, and who will be. It just says was, is, will be. What? It's a fragment of a sentence. by the way, right now I was typing in like 13 articles of faith in Spanish to pull it up in my Google, and it gives me like a bunch of like, oh, 13 articles of faith, Christian, and this and that. It's like, it's so ridiculous. Oh, yes, bro, Chris. Okay. It's like, serious? Okay. Bueno, no pongan en Google 13 artículos de fe, por favor, porque les va a dar puro cristianismo. Eh, entonces, Rambam. sí, el Ramán. Hold on. I can pull it up for you. I can just bring it to WhatsApp. Sorry, my phone just turned on. I can get it for you. Bueno, entonces la segunda donde dice que creo con perfectamente fe que el Creador, bendito sea su nombre, es uno y no hay unidad como la suya en modo alguno, y solo es nuestro Dios, fue, es y será. Dice el Rab, no, entender esto, la unicidad de Hashem, eso es lo que vamos a hablar en esta segunda sección. Exactamente qué es lo que significa eso, porque para nosotros es difícil, o por cualquier persona, entender qué es lo que significa esta unicidad de Hashem, que Hashem es uno y que no es dos. No son matemáticas aquí, pero todo ese sistema lo vamos a ver exactamente más a fondo. Y otra vez, aquí está dando un punto, está totalmente destruyendo el cristianismo, donde dice que no hay unidad como la suya en ninguna manera, en ningún modo, de ninguna manera hay unicidad como la que va a haber de Hashem. Y Él es uno y es nuestro Dios y fue, es y será. Es decir, nada va a llegar a reemplazar a Hashem. Hashem el día de mañana no se despierta y dice, ahora necesito un hijo, ahora necesito una hija que se encargue de todos, y él ahora está encargado del planeta Tierra. Y en otro planeta pongo a otro hijo, ¿no? Hashem no necesita eso. Hashem es una unicidad total, eterna, y no necesita socios y nunca lo va a tener. Entonces, el Rambam escoge sus palabras de una manera muy exacta, y el Rab se va a meter a lo más fondo de esta declaración, de este segundo artículo. Okay, Asher had a question. Asher pregunta. Asher. Ay, hola, perdón, una disculpa. Bueno, es que sentí que ya había pasado el momento. Mi pregunta es con referencia a lo que hace rato estaba comentando el rap de lo de la serpiente. Cuando se usa la palabra serpiente, ¿no es un eufemismo para referirse a la pelanit? ¿O me equivoco? What exactly is it that the serpent is? It's not. What's that last word he said? So he used a terminology called filani or something like that. I don't know what it is. La última palabra que es que se refiere. Asher, felani, o ¿cómo dijiste? Pelanit. Pelanit. El Rab no conoce la palabra. ¿Alguien conoce de dónde viene esa palabra o qué sea?
Bueno, es No que idea. había escuchado que Pelanit se le dice como la fulana esa para referirse a la primera mujer de Adán. Okay. Ok. It's going into. Tell him to send me an email. I'll try to answer a little bit. I'll send it to him. Um, and so let's not try. I know. You know what? Let's deal with this right now. A lot of people try to bring in things from the Zohar. In most people's original interviews, I speak about this issue. People can completely misunderstand what's going on. The Kabbalist centers and everything, like I said yesterday, are run by people who are mainly not Jewish and they call themselves rabbis. It is charlatans and basically people who, if you want to learn things from the Zohar, if it's fed to you, I'm quoting things, fine, great, fine, from Nefesh Chaim, and okay, fine, okay. But to learn the Torah this way, after you finish the entire um, Talmud, every word of it, then if you go to a specific expert who is a judge at regular halachic based in, and he wants to teach you one-on-one, then you can learn it. Otherwise, you're going to end up things. When we talk about wives and these, it's only going to bring confusion. To sit here and say you know, I'm going to say that, okay? But you don't know what you're talking about. Okay, it's so beyond where you are. Let's not try to interpret the Torah by Zohar when you don't even know Rashi. Does it talk about this Lilith person, or what is that called? Yes, it's not a person. That's the point. But people don't even understand what's called the other side. What's other side of what? What's panim? What's a chor? What's before? What's after? In front? Down? What? How is the Hashem creates the world? And it's not a person per se. And it's so beyond what people know. And when they try to jump into it, it is basically called spiritual pornography. Do you teach? The sexual act is a very holy thing if done correctly. Good. So I should teach my 2-year-old about this? Obviously not. That's where you guys are holding. Let's leave these types of things. When Zohar is quoted, Rav Nissim Karelitz told me, Zohar is quoted in order to help people understand basic principles of faith. The members of the Great Assembly did, fine. But this is not how you learn Torah. You start from the bottom and you go up. You don't live on the 100th floor without there being 99 floors underneath. Bueno, dice el Ram. Entonces, conceptos en realidad, mucho de esto lo ve, dice el Rab, las entrevistas de muchas personas donde traen muchos conceptos del Zohar, traen muchas cosas cabalísticas y donde es cierto que para muchos de nosotros nos acercamos al judaísmo de esas maneras. Muchos de nosotros no leímos la Torah y empezamos con historias simples y dijimos, me voy a convertir en un judío mañana. No, nos metimos a cosas donde dicen rap, en realidad son consideradas como si fueran pornografía espiritual. Son cosas no malas, pero son cosas, son conceptos muy avanzados, cabalísticos, son conceptos del Zohar, donde nosotros en realidad no tenemos ni una fuente establecida, concreta, para entender ciertos conceptos y en realidad nomás llegan a confundirnos más, ¿ok? Porque nos estamos dando cuenta que cualquier persona lee estos 3 artículos de fe y dice, los entiendo al 100%. ¿Por qué? Porque es terminología muy fácil de entender. Ok, entiendo con fe perfecta, con esto, con lo otro. Entonces, usa un vocabulario que lo entendemos. En cualquier lenguaje lo entiendes, pero sabemos que no es tan sencillo. Que cuando nos tardamos dos clases en una sección, entendemos que cada palabra tiene, no es infinita, pero tiene mucho significado.
Y eso lo estamos viendo en lo más básico del judaísmo, que son los 3 artículos de fe. Entonces, en realidad, traer conceptos cabalísticos, y ha hablado mucho habló ayer de todo esto, el centro de Kabbalah y todas estas cosas, en realidad, puros charlatanes, y la gente se llega a confundir más porque no entiende que esta persona, dice el rap, bueno, entonces le pregunto al rap, ¿habla de esta persona? Pues el rap en realidad no es una persona y no se entiende qué es antes y qué es después y qué es. Entonces, pues para meternos en todos esos conceptos ahora en realidad no es el tiempo, pero en realidad una persona tiene que tener una fundación de Torah, ¿ok? Entender el Tanaj, entender ciertos conceptos antes de meterse en la Kabbalah y en todo ese tipo de cosas, y en el Zohar inclusivamente. Porque Reb Nissim Karelitz Zatzal, que fue el guía del Rab, o líder de la generación, él le decía al Rab, cuando la gente, o sea, podemos hablar del Zohar en el contexto de enseñar a alguien con conceptos fáciles que tengan que ver con estos 3 artículos de fe. O sea, puedes mencionar el Zohar cuando estés queriendo describirle a alguien un poquito más allá de lo que está a la plena vista, pero meterte en esos temas y a fondo y tratar de leer todos estos libros, que el Bahir y esto, y todos libros cabalísticos en realidad los abres y, o sea, muy apenas estamos aprendiendo a hablar hebreo, estamos aprendiendo a decir nuestros rezos o a entender estos conceptos que aunque parezcan muy sencillos, como son los 13 principios de fe, son conceptos en realidad muy profundos. Y es suficiente con que nos enfocamos si nos enfocamos en eso, y nos enfocamos en el Tanaj, y nos enfocamos en la Halajá y en la Gemara, tienes un mundo, tienes para 10 vidas de aprendizaje. Ok. Ahora, introducir un poquito de conceptos cabalísticos y un poquito de esto y lo otro, está bien, pero irnos de nada de fundación a totalmente lo más esotérico, a lo más escondido, a los secretos más profundos, eso es lo que dice el Rab, es pornografía espiritual. ¿Por qué? Porque quieres esa satisfacción, gratificación rápida de lo más secreto que hay en este mundo. Y quieres entender esos secretos cuando no entiendes ni lo más básico de halajá. Entonces no es algo, no es mala pregunta, pero es algo que el rap quiere poner como que de aviso, de servicio de aviso para que en realidad entendamos que tenemos que poner más enfoque en y el rap va a traer muchos conceptos de repente cabalísticos, pero siempre va a ser en un fin de que entendamos cosas más simples y podamos guiarnos sobre esas cosas y tener una fundación para seguir nuestro crecimiento hacia el judaísmo. Okay, so what does it mean that Hashem is one? Does this mean that he's not two or three, or is this something deeper? Well, we see in the article of faith, it says there's no unity in any manner like his unity. So what does this mean? Well, I think that pretty much everybody who's not on drugs understands that the earth has one moon. Okay, if somebody wants to tell me there's another moon, I have a nice mental institution for you to go into. Okay, and we're going to throw the key out. So, okay, but that in no way is similar to the concept of that there's one God. I'm going to shock you all. Your definition of monotheism, belief in one God, and what people think it means, the Hashem Elokeinu, Hashem Echad. They think there's one God. They're not paying attention to the principles of faith. According to the outside world definition of what they think monotheism is, Judaism is not monotheism. Because our concept of his oneness, there is no unity like his unity in any manner. Destroy your definition of one, and we are now going to rebuild it. Entonces, en esta sección
en el segundo artículo de fe, donde nos está diciendo el Rambam de que Hashem es uno y no hay unidad como la suya en ninguna, en modo alguno. ¿Qué significa que Hashem es uno? Ok, esto lo vemos a veces mucho por el contexto de, sabemos que el judaísmo es la única, no la única, pero de repente sí es la primera y una de las únicas religiones que son monoteístas, que creemos en un Dios. Ok, entonces, ¿qué es creer en un Dios? Pues no es creer en dos o en tres o en cuatro o en mil dioses. Entonces lo ves en ese contexto de que, yo no creo en tres dioses, nada más creo en un Dios. Pero no se refiere de esto cuando dice, habla de la unicidad de Hashem. No es que Hashem sea una cosa. No es lo mismo decir, tenemos una luna, que en este mundo, en nuestro mundo tenemos nada más una luna, o tenemos un sol. Y así como tenemos una luna y tenemos un sol, también tenemos un Hashem. También nada más hay un Dios. Y si una persona que te diga que hay dos lunas, pues dice el rap, tengo un manicomio muy bonito donde puedan tomarse unas vacaciones. Pero queremos entender esto de esta manera cuando decimos que Hashem es uno. Pero no nos queremos, en realidad, no nada más significa que Hashem es uno y nada más hay un Dios, sino va más a fondo de ahí. Cuando habla de la unicidad de Hashem, en realidad cuando dice Hashem Elokeinu Hashem Echad, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Hashem Echad? Que Hashem es uno. ¿Ok? Tenemos que divorciarnos de nuestro concepto de uno, de unicidad, para reconstruir este concepto y lo entendamos de una manera, de un punto de vista que lo entendemos en el judaísmo, ¿ok? Que va a ser muchísimo más fondo de lo que podamos imaginarnos, porque el Rab nos va a explicar exactamente de qué se trata esto. Okay. So now let's take something that people think is a very intellectual discussion. And when I was in Columbia University, one of my four majors was philosophy. What a stupid thing to do. But okay, I've done a lot of stupid things in life. It was one of the stupidest. Okay, so anyway, a waste of money. Anyway, so they have a very seemingly intellectual question. What's their intellectual question? Let's be a professor about this. Okay. They want to know, can Hashem make a rock that is too big for him to lift? Oh, let's be Descartes about this. Freaking idiots. They don't understand what one means. They don't understand what monotheism is. They have no concepts. I'm going to translate their question and I'm going to expose their idiocy. You got to get these glasses. They're great. I think they're iPads. Es el Rab. Este concepto de Hashem es uno. Dice, vamos a explicarlo un poquito más. Antes de explicar un poquito más a fondo, vamos a dar, dice el Rab, cuando él estaba en la universidad Colombia, en Estados Unidos, dice el Rab, una universidad muy prestigiosa, obviamente. El Rab en otra vida, en esa vida, el Rab tomó una clase de filosofía. Dice el Ram, vamos a hablar de un tema muy intelectual, una pregunta muy intelectual para gente intelectual. Y preguntaba el maestro de filosofía una pregunta muy famosa que tienen los filósofos y decían que si Hashem, y se ponen los lentes y todo el show, el rap, y dice, si Hashem podría, obviamente no dicen Hashem, pero dice, si Dios puede hacer una roca que sea demasiada grande para que él mismo la Piedra. pueda levantar. Entonces, what was that? I think rock is piedra, right? Piedra. Sí, roca, or what was it? When did you say rock, right? It can be roca or piedra, whatever. Hashem puede hacer una piedra eh, que sea suficientemente grande o demasiado grande para que él mismo la pueda levantar. Entonces, la gente que piensa en estas preguntas muy
eh, muy intelectuales. En realidad son preguntas totalmente tontas porque no entienden qué es lo que significa la unidad de Hashem, la unicidad de Hashem, que Hashem sea uno, no entienden este concepto a fondo. Es por eso que tienen este tipo de preguntas que son en realidad preguntas ridículas. El Ram nos va a explicar por qué. This is not an intellectual. I'm going to retranslate what they're saying. It's actually showing that they are complete, baffling idiots. Okay? It completely misunderstands the concept of infinity. If God were Zeus, and there's also an Athena, and there's you, and there's me, and there's fates, and there's before, and there's after, and you've got just a whole entourage of a bunch of prostitutes and gigolos being your gods, then okay, then your question is a very valid question. But we're not dealing with God being a gigolo or a prostitute. Okay? And therefore, they completely misunderstand what is Hashem. The word one does not mean one, and then there's another which is two. When relating to Hashem, but the Rambam tells us, there's no unity like his unity in any manner whatsoever. Get rid of your math books. We're not talking one versus two. And if that's what you mean by monotheism, it's not what we mean. Let's now see, what does one mean? Bueno, dicen Ram, esta pregunta en realidad es una pregunta muy, muy idiota, ¿no? No es una pregunta porque en realidad no entienden lo que significa que Hashem es infinito. No entienden en la filosofía, no entienden en realidad este concepto de que Hashem es uno, Hashem Echad, la unicidad de Hashem y que Hashem sea infinito, porque ellos lo ven todo sobre lo que entienden de sus dioses. Ok, los dioses que tengan que ver con Sus o con todos los dioses griegos, panteón de dioses griegos, en realidad, y ellos entienden que había un antes y hay un después, ¿ok? Y cuando lo ven de esa manera y lo ven por medio de todos estos dioses que, que había antes y que no había después, no entienden en realidad lo infinito que es Hashem, lo ilimitado que es Hashem, y no entienden en realidad cuando ellos dicen que Hashem es uno, este concepto no lo llegan a entender muy bien, y no entienden que para Hashem no hay antes y no hay después, ¿ok? Y Hashem siempre fue. Y Hashem, si tú lo ves esto sobre, en con esta manera de pensar de que hay muchos dioses, o hay un panteón de dioses y todos tienen diferentes poderes y todos están en su momento y todo esto y todo lo otro, ok, llegas a este tipo de preguntas. Pero cuando una persona entiende que Hashem es infinito y no hay antes y no hay después, entiende que este tipo de preguntas en realidad son preguntas tontas. Okay, so one with regards to Hashem means v'hu echad ve'en sheni, as it says in Adon Olam. Read it, okay? And he is one, and there is no second. Well, let's put it into the words of the Torah. Ein od milvado. There is no existence other than his existence. Not that there's no other God. The world's concept of monotheism is, I believe in a God. No, that's not what Judaism believes. We believe that there is no existence other than Hashem. Not just he is the source of all existences, everything that he creates is still within him. Not just physically, because there is no physically by Hashem, but differently, there is no existence other than him. So now let me translate their stupid intellectual statement. There is nothing outside of him, not a rock, and not you. There is nothing for him to pick up. To use their example, let's translate their stupid words into what it really means. Can Hashem, who is
infinity and not limited and is everything, can he become non-infinite, limited, and not everything? Jerks. Stupid question. Let's philosophically think. No, it really means let's philosophically stop thinking. Bueno, entonces, Ram, the first thing you said was Hashem, Behu Echad, and then what was before Sheni? Hu echad ve'ein sheni. And the other one it was that's the members of the Great Assembly in Adon, but they're basing it on the Torah, which is Ein Od Milvado. Bueno, entonces los hombres de la Gran Asamblea, y esto habla de esto en Adon Olam, ellos pusieron dicen esto que Behu Echad ve'ein Sheni, de que Él es uno y no hay dos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que Hashem es uno y no hay dos? Para esto traemos la frase de Ein Od Milvado, que no hay existencia más que Hashem. ¿Ok? Entonces, creer en un Dios, cuando las personas dicen, yo creo en un Dios, ¿ok? Porque hay otras religiones que también pueden, o igual y otras religiones, otras tradiciones dicen, yo creo en un Dios, sí, no soy idólatra, yo nada más creo en un Dios. Lo que en realidad quieren decir es que ok, saben que hay muchas fuerzas, saben que hay muchos dioses, pero este es el Dios de ellos. Y el Dios de ellos nada más es un Dios. Ellos no creen en dos dioses. Tú puedes creer en dos dioses, puedes creer en los dioses que tú quieras. Cada quien su religión, cada quien su tradición. Hay que respetar a todo el mundo. Pero este es mi Dios. Es como, este es mi equipo. Yo le voy a la América. No le voy a la América y a las Chivas, nada más le voy a la América. Es una manera tonta de pensar. Los judíos estamos pensando Ein Ol Milvado, no hay nada más que Hashem, no hay existencia más que Hashem. No nada más Hashem es un Dios, Hashem es toda la existencia que hay en este mundo. ¿Ok? Entonces, para entender esta pregunta tan tonta, Hashem es la infinidad. Entonces, para entender esta pregunta, ¿qué es lo que quieren decir en estas clases de filosofía? Dicen, lo que en realidad quieren decir cuando dicen que Hashem puede crear una piedra que sea demasiadamente grande para que él levante esta misma piedra, lo que están diciendo es que si un ser infinito como es Hashem puede convertirse ahora, Hashem es infinito y todopoderoso, ahora esto se va a convertir en algo que no es infinito y no es todopoderoso y ahora no puede, ¿qué roca? No existe una roca, no existe una piedra afuera de Hashem. ¿Ok? Entonces es una pregunta muy tonta porque no entienden lo que significa qué es una existencia infinita y no entienden este concepto de Ein Od Milvado. Que para ellos todo es separado, para ellos hay fuerzas, el universo, el esto, no entienden exactamente estos conceptos judíos. Okay, let's take a look at this. This sleeping 8. Okay, this is the mathematical symbol for infinity. Okay, so let's take a look at something. Infinity is not a big number. If I take the Googleplex, okay, which is, what mathematics calls the biggest number that exists. Okay, you'll see it, it's in Adon Olam. Okay, if you take infinity, which is not just much bigger than the Googleplex, it means Googleplex is 0. Infinity minus 1 divided by infinity. If you have such a calculator that can do this, Sunda equals absolute 0. What does that mean? Any limitation on infinity compared to infinity makes that thing completely non-existent in relationship to infinity. Hashem's oneness is not like any other one. There is one moon to the earth. If I take a rock off of the moon, does that mean that it's less of a moon? No, it's a moon. Okay. If I say that Hashem has any limitation, can Hashem make a rock that he cannot pick up? Of course not. Of course not. See, therefore it means that he can't do something. No. Say that 5 million times. Say that a Googleplex of times. Because what it means is Hashem is
not limited. He is everything. There is nothing outside of him. He's not one God. He is all existence. Infinity minus 1 divided by infinity equals absolute 0. And we have no minuses when it comes to Hashem. So, no, of course Hashem cannot make a rock that he can't lift up. Idiot. Bueno, dice un rap, entendemos que matemáticamente el número más grande que existe es Googleplex. Compara eso con infinito. Infinito es obviamente infinito. Todos entendemos eso. Pero si tuviese una calculadora donde pusieras esta ecuación matemática donde dices infinito menos 1 dividido entre infinito igual a 0. Entonces, no puedes restarle algo al infinito. ¿Ok? Entonces, cuando ellos dicen, ¿puede Hashem levantar una piedra, crear una piedra que sea suficientemente grande para que él no la pueda levantar? Dice, no. Dice, ok, entonces Hashem no es ilimitado. No, no existe, no funciona de esta manera. Simplemente queremos decir que Hashem es totalmente infinito. Y es totalmente infinito y entendemos este concepto con esto de Ein Od Milvado, que no hay existencia más que Hashem. Dice el Rab, cuando tienes la luna, entendemos que hay una luna y le quitas una piedrita a la luna, sigue siendo una luna, ¿ok? Pero con Hashem, cuando entendemos que todo es Ein Od Milvado, es decir, que no hay existencia más que Hashem, en realidad lo podemos entender un poco, pero es difícil entenderlo a fondo porque estamos tan eh, simplemente en esta clase. Hay, no sé, casi 100 personas o más de 50 personas, etcétera. O sea, billones de personas en el planeta, todo lo hemos separado. Entonces, en realidad no captamos todavía, no llegamos a internalizar qué es lo que significa que en Milvado. No hay existencia más que Hashem. Todo en este mundo es Hashem, todo es Hashem. Entonces, es difícil obviamente, también para otras personas o otras personas que en realidad no vean el mundo de esa manera, entender estos conceptos. Okay, we're going to continue tomorrow. We are not even close to finishing the second principle of faith. This is a very big one. I'll see you guys tomorrow. Take care. Bueno, hasta mañana, dice el Rap, se acabó la clase por hoy. Dice, todavía no acaban con este segundo artículo de fe. Que tengan buenas noches y mañana continúan con esto.